La Guerra de los 100 años, un conflicto emblemático que sacudió los cimientos de Europa, tuvo sus raíces en una compleja red de causas y antecedentes. La rivalidad entre Inglaterra y Francia no era nueva, sus desavenencias se remontaban a siglos atrás, alimentadas por disputas territoriales y derechos dinásticos. Este antagonismo se agravó con la disputa por el trono francés, un detonante crucial que encendió la mecha de la guerra. Eduardo III de Inglaterra, con ambiciones que superaban los límites de su reino, reclamó el trono francés basándose en su linaje. Su desafío no solo era un acto de guerra sino también una declaración de las intenciones inglesas de dominar sobre Francia. La batalla de Crécy marcó un antes y un después en la guerra medieval, demostrando el poder devastador de la táctica y la tecnología inglesas. Este enfrentamiento no solo consolidó la reputación militar de Eduardo III sino que también redefinió la manera de conducir la guerra en Europa. La introducción de la peste negra, sin embargo, añadió una capa de tragedia y caos al ya turbulento panorama bélico. Esta pandemia no discriminó entre bandos, afectando tanto a ingleses como a franceses y alterando el curso de la guerra de maneras imprevisibles. La guerra, por tanto, no solo fue un enfrentamiento en el campo de batalla sino también una lucha contra un enemigo invisible que diezmaba a las poblaciones. La peste negra fue un catalizador de cambio en el desarrollo de la Guerra de los 100 años. Con una población diezmada, los ejércitos se vieron reducidos y las economías debilitadas. Este escenario planteó un desafío adicional en la ya compleja logística de sostener una guerra prolongada. La introducción del arco largo inglés, longbow, en el conflicto marcó un antes y un después en la guerra medieval. Los arqueros ingleses, haciendo uso de esta potente arma, lograron una ventaja significativa en el campo de batalla. Su habilidad para disparar a larga distancia alteró las tácticas de combate tradicionales. La batalla de Poitiers no solo fue notable por la victoria inglesa, sino también por la captura del rey francés. Este evento provocó un vacío de poder que sumió a Francia en una crisis, debilitando aún más su estructura política y militar en un momento crítico de la guerra. Carlos V, al ascender al trono francés, se enfrentó al desafío de recuperar los territorios perdidos. Su enfoque estratégico y la utilización de tácticas renovadas permitieron a Francia iniciar un proceso de reconquista, marcando un punto de inflexión en la guerra a favor del bando francés. Bertrand du Guesclin, conocido por su astucia militar, implementó la estrategia de guerrillas, complicando enormemente la situación para los ingleses. Esta táctica no solo fue efectiva en el campo de batalla, sino que también jugó un papel crucial en desgastar al enemigo y recuperar territorios claves para Francia. El Tratado de Bretigny marcó un punto crucial en la Guerra de los 100 años, sellando temporalmente la paz entre Inglaterra y Francia. Este acuerdo vio a Eduardo III renunciar a su reclamo al trono francés a cambio de vastos territorios, un giro que parecía inclinar la balanza a favor de los ingleses. Sin embargo, la relativa paz no duraría. La guerra civil en Bretaña, alimentada por alianzas dinásticas y ambiciones territoriales, reavivó el conflicto anglo-francés. Esta disputa interna no solo distrajo a los franceses de sus enfrentamientos con Inglaterra sino que también sirvió como un nuevo campo de batalla para ambas potencias. La batalla de Poitiers se convirtió en otro momento definitorio, con la captura del rey francés Juan II. Este acontecimiento humillante para Francia demostró la superioridad táctica inglesa y dejó al país en una posición vulnerable, forzando la firma de tratados desfavorables y el pago de un rescate exorbitante. Con Francia tambaleándose, Carlos V ascendió al trono, infundiendo nueva vida y estrategia en el esfuerzo de guerra francés. Su enfoque en la reconquista de territorios perdidos comenzó a revertir las fortunas de guerra. La implementación de tácticas guerrilleras, lideradas por Bertrand du Guesclin, marcó un cambio en la dinámica del conflicto. La figura de Bertrand du Guesclin simbolizó la resistencia francesa, utilizando la estrategia de guerrillas para desgastar a las fuerzas inglesas. Esta táctica, aunque menos gloriosa que las grandes batallas, demostró ser efectiva, permitiendo a Francia recuperar territorios claves y cambiar el curso de la guerra. La recuperación francesa bajo Carlos VII marcó un punto de inflexión en la prolongada guerra. Con una renovada estrategia militar y el impulso de figuras como Juana de Arco, Carlos VII logró reorganizar su ejército y comenzó a recuperar territorios clave, revirtiendo lentamente el curso de la guerra a favor de Francia. El uso del cañón y la artillería en las batallas finales de la guerra simbolizó el fin de la era medieval y el comienzo de la guerra moderna.
Esta innovación tecnológica no solo cambió la manera de combatir, sino que también aceleró la conclusión del conflicto, dando ventaja a las fuerzas francesas en la recuperación de sus tierras. La Batalla de Castillón, considerada el último enfrentamiento de la Guerra de los 100 años, selló el destino de la contienda. La victoria francesa en esta batalla no solo marcó el fin de la guerra, sino que también evidenció el declive del poderío inglés en territorio francés, estableciendo un nuevo orden en Europa. Las consecuencias económicas de la guerra para Inglaterra y Francia fueron profundas. Ambos países enfrentaron la devastación de sus tierras y economías, lo que llevó a un largo periodo de reconstrucción. Sin embargo, este desafío también abrió la puerta a la reforma de sus estructuras internas y al fortalecimiento de sus administraciones. El impacto de la guerra en la sociedad medieval fue transformador. La disminución de la población debido a los combates y la peste negra cambió las dinámicas sociales y económicas. Asimismo, la guerra aceleró el fin del feudalismo y propició el surgimiento de una mayor conciencia nacional, tanto en Francia como en Inglaterra. La transformación del ejército francés marcó el ocaso de la era de los caballeros. La introducción de tácticas y armas más modernas, como el cañón, evidenció que la caballería pesada ya no dominaría el campo de batalla. Este cambio reflejó una evolución en la manera de concebir la guerra, favoreciendo la infantería y la artillería, y marcando un punto de inflexión en la historia militar. La creación de una identidad nacional en Francia y en Inglaterra fue otro legado significativo de la Guerra de los 100 años. La necesidad de unificar a la población para enfrentar al enemigo común fomentó un sentido de pertenencia y patriotismo. Este proceso de construcción de la nación fortaleció los cimientos del Estado moderno en ambos países, sentando las bases para el nacionalismo contemporáneo. El papel de la guerra en el desarrollo del Renacimiento es a menudo subestimado. Sin embargo, el fin del conflicto coincidió con un periodo de renovación cultural y artística en Europa. La redistribución de riquezas y el surgimiento de nuevas clases sociales proporcionaron el entorno propicio para el florecimiento del arte y el conocimiento, abriendo paso al Renacimiento y dejando una marca indeleble en la historia cultural europea. Las alianzas dinásticas jugaron un papel crucial en la prolongación del conflicto. Los matrimonios entre miembros de diferentes casas reales europeas buscaban asegurar la paz y fortalecer los lazos políticos, pero a menudo resultaban en nuevos enfrentamientos. Esta red de alianzas complicó el panorama político de la época, extendiendo la duración de la guerra y modificando el equilibrio de poder en el continente. La Guerra de los 100 años fue el escenario donde emergió la diplomacia moderna. La complejidad y duración del conflicto exigieron una comunicación constante entre los reinos, dando lugar al desarrollo de embajadas permanentes y al uso de la diplomacia como una herramienta de Estado. Este legado perdura hasta nuestros días, siendo un componente fundamental en las relaciones internacionales contemporáneas. La participación de las mujeres en la Guerra de los 100 años marcó un precedente histórico. Figuras como Juana de Arco emergieron como símbolos de valentía y liderazgo, desafiando las normas de género de la época. Su papel no solo fue crucial en el campo de batalla, sino también en inspirar a futuras generaciones a cuestionar los roles tradicionalmente asignados a las mujeres en la sociedad. La literatura y el arte reflejaron profundamente el tumulto y la tragedia de la Guerra de los 100 años. A través de las crónicas, poemas y pinturas, se plasmó el dolor y la esperanza de una era. Estas obras no solo documentaron el conflicto, sino que también ofrecieron una vía de escape y comprensión para aquellos que buscaban encontrar sentido en medio del caos. La influencia de la guerra en la arquitectura militar fue notable. El diseño de castillos y fortificaciones se adaptó para resistir los avances en la tecnología militar, como el uso del cañón. Este periodo marcó una transición hacia una forma de arquitectura defensiva más robusta y estratégica, anticipando los cambios en la guerra moderna. El legado de la Guerra de los 100 años se ha mantenido vivo en la memoria europea a través de diversas formas. Este conflicto no solo redefinió las fronteras y las alianzas políticas, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura y la identidad nacional de Francia e Inglaterra. La guerra se convirtió en un espejo de la resiliencia humana ante la adversidad. Las interpretaciones historiográficas de la Guerra de los 100 años han evolucionado con el tiempo. A medida que nuevos documentos y perspectivas salen a la luz, la comprensión de este conflicto se enriquece, ofreciendo una visión más matizada de sus causas, desarrollo y consecuencias. Este proceso de reinterpretación subraya la complejidad de la historia y la importancia de abordarla desde múltiples ángulos.
La Guerra de los 100 años trastocó profundamente el comercio y la economía europeos. La constante inestabilidad y los saqueos mermaron las rutas comerciales, mientras que la agricultura sufrió enormemente debido a las campañas militares. Este periodo de conflicto continuo reconfiguró la economía de la región, forzando a las naciones a adaptarse a un nuevo paradigma económico. La introducción de la tecnología militar durante la Guerra de los 100 años marcó un antes y después en el arte de la guerra. El uso de cañones y artillería no solo cambió la manera de asediar fortificaciones, sino que también aceleró el fin de la era de los castillos y la caballería, dando paso a una nueva era de guerra basada en la pólvora. Los mercenarios jugaron un papel crucial en el desarrollo de la guerra, ya que ambos bandos recurrieron a ellos para fortalecer sus ejércitos. Esta dependencia no solo elevó el coste de la guerra, sino que también introdujo una variable de lealtad volátil, donde la fidelidad podía comprarse, alterando así la naturaleza de los conflictos militares. La influencia de la Guerra de los 100 años en el desarrollo de las armas de fuego fue significativa. A medida que la guerra progresaba, la innovación y eficacia de estas armas aumentaron, marcando el comienzo de una era donde la tecnología militar comenzaría a dominar los campos de batalla, cambiando irreversiblemente la forma de combatir. El cambio en el equilibrio de poder en Europa tras la Guerra de los 100 años fue notable. La guerra debilitó a las monarquías de Inglaterra y Francia, pero también pavimentó el camino para que nuevas potencias emergieran. Este nuevo orden político y militar sentó las bases para los futuros conflictos y alianzas en el continente, reformulando el mapa político de Europa. La Guerra de los 100 años no solo fue un conflicto prolongado, sino también un maestro cruel en lecciones de estrategia militar. Las naciones en guerra aprendieron la importancia de la innovación, el uso de la artillería, y cómo la geografía podía ser tan decisiva como el número de soldados. Este periodo marcó un antes y un después en la concepción de la guerra, impulsando cambios tácticos que resonarían en los conflictos futuros. Los tratados de paz que siguieron, aunque intentaron establecer una solución duradera, demostraron la complejidad de alcanzar una paz verdadera entre naciones con profundas heridas y resentimientos. A pesar de sus limitaciones, sentaron precedentes en diplomacia y en la gestión de conflictos internacionales, abriendo camino a la moderna diplomacia. El papel de la Iglesia y la religión durante la Guerra de los 100 años fue ambivalente, fungiendo tanto como mediador como factor de división. La guerra mostró cómo la fe podía ser utilizada para justificar acciones y cómo la autoridad espiritual intentaba, aunque no siempre con éxito, influir en los asuntos políticos y militares. Las enfermedades, particularmente la peste negra, tuvieron un impacto devastador, no solo mermaron significativamente la población y las tropas, sino que también alteraron la economía y la estructura social de la época. Este flagelo añadió una capa de tragedia a una era ya marcada por el conflicto y la desolación. En conclusión, la Guerra de los 100 años dejó un legado indeleble en la historia europea. No solo reconfiguró el mapa político y social del continente, sino que también transformó la naturaleza de la guerra, el papel de la diplomacia y el entendimiento de la enfermedad y la muerte. Este conflicto marcó el fin de una era y el nacimiento de la modernidad europea.